Listo. Entonces, para todos y todas, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Les venía diciendo que ya quedó colgados, perdón, los videos, porque al final me tocó hacerlo por otro medio. Y se generó una lista para los videos. Entonces, ya vamos a ver. Publicación, lista de reproducción. Entonces va a compartir la lista de acá, de la 34. No se puede compartir, listo. Y les voy a compartir aquí, pues para los que no pudieron ver por plataforma, pues puedan aquí generar la vista de los videos. ¿Listo? Listo. ¿Qué actividad vamos a hacer hoy? Entonces, para hoy tenemos la infografía, ¿cierto? ¿Es una infografía? ¿Qué es lo que decía la guía? Un mapa mental, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Un mapa mental sobre qué? La cadena de suministros. Sobre la cadena de suministro. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, ya es iniciar con sus grupos, es iniciar con sus proyectos formativos. Entonces, hay una novedad. No sé si ustedes han podido ingresar a la plataforma. No, señor, está caída. Está Y caída va a de estar todos los así, días. y así va a estar durante un tiempito. Entonces, estimados aprendices, yo les pedí un favor en la clase anterior, ¿cierto? ¿Qué era cuál? Se me olvidó. ¿Cuál era ese favor que les había pedido? ¿Cierto? Nosotros lo que íbamos a hacer era leer sobre los eslabones, la estructura, el entorno de desarrollo logístico, la organización, los modelos de gestión y la integración que hay en las diferentes cadenas de suministro. ¿Cierto? Con ello, nosotros íbamos a ver este video del BIT, que es sobre todo el impacto que se dio por el COVID, ¿cierto? Y cómo las cadenas de suministro tuvieron que hacer una transformación, ¿cierto? ¿Entonces lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Sí lo vieron? No saben, no responden. Para responder la pregunta de Karen, la única actividad que se tenía pendiente era la actividad de la encuesta, no, de la, ¿cómo se llamaba? El cuestionario, muy bien. Entonces, era un cuestionario que se tenía, que se tiene, que pues igual está cargado en la plataforma. Y ya la segunda actividad, la que estoy mencionando el día de hoy. Ah, listo, listo. Entonces, si lo hiciste, no hemos hecho así, pues aparte de leer lo que teníamos para hoy, pues es como todo lo que hemos visto. Entonces, listo, muy bien. ¿Hace alguna pregunta, duda, inquietud? Introductor, una preguntita. Ese mapa mental que usted está hablando es sobre la vaina de... Yo creo que ese mapa mental ya lo hice. ¿Sobre De qué lo cadena de hiciste? suministro. Sí. ¿Y lo Sí, sí, no cargaste estoy en la mal. plataforma? Sí, ya yo, o sea,
Sí, ya lo hice. Y también por ahí, ya que nos conectamos con la instructora, nos pidió un video, una infografía, cómo nos comunicamos a través del discurso y cómo nos comunicamos a través de las personas humanas. También no, ya los subí Ah, bueno, también todo. sí, pero eso es con la profe Catherine. Sí, son con los de usted, lo que va a aplicar hoy son Ujú. con los de usted. Ok. ¿Cuántas actividades son con usted? Mapa mental y qué más. Después del mapa mental, entonces venimos con el mapa del proceso logístico. Es lo que sigue. Ya, ok. Eso es lo que tienen que entregarme entre esta y la otra semana. Y ya después seguimos con las competencias de atender a los clientes. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cómo les fue con el video y qué ustedes leyeron frente a estos temas. Entonces, quiero escucharlos, que me cuenten, que me digan. Si no leyeron, digan, pues vea, profe, la verdad no leí. Entonces, los y las escucho. ¿Quién quiere comenzar? Instructor, o sea, yo estuve leyendo sobre todo eso, pero eso es largo, sobre la organización, estructura, eslabones. Las organizaciones son un grupo de personas que estructuran para trabajar en conjunto y alcanzar un objetivo común. Los modelos Sí, de gestión sí, los modelos de gestión. son procedimientos que nos ayudan a mejorar en la parte, tanto como en la logística, como en el momento ahora no me acuerdo bien, pero yo sí me leí todo eso, eso es larguísimo. Sí, pero si quieres, regálame lo que tú te acuerdas y vamos desde ahí partiendo. Los modelos de estructuras Ujú. son, son organizativas y los diseños estructural. Estos son formas que organiza una empresa internamente. Algunos modelos de estructuras organizadas son estructuras funcionales. Estos que son un modelo tradicional en el que los empleados se agrupan en las funciones que desempeñan. Está la estructura divisional, que se divide en diversos que operan de forma semidependiente y cada una de estas responde a un producto, servicio o mercado. Esto se refiere a la forma en que tienen las empresas de organización formalmente en distintos departamentos, definiendo las funciones a nivel de autoridad, jerarquía y relaciones de coordinación logística existente. Sí, ¿qué más? ¿Qué más encontraste por ahí? Integración social. Integración de operaciones logísticas. Son un modelo de gestación empresarial que busca coordinación de todas las actividades y funciones de un proceso logístico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que todos los departamentos de una empresa, como compra, producción, almacenamiento, inventario, transporte y comercialización,
trabajen en conjunto para entregar los productos a los clientes de manera rápida y eficiente. La integración logística permite acortar los plazos en las diferentes fases de la operación, lo que produce en una mayor satisfacción de los usuarios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Leyó, tuvo en cuenta. Javier Steven. Buenas noches, instructor. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Buenas, ¿Cómo va todo? buenas noches para todos. Bueno, dentro de la fase de la cadena de suministro, hay una fase importante que es el tema de los eslabones. Y dentro de los eslabones está el aprovisionamiento, el procesamiento y la distribución. Dentro de esas tres fases, ya pues se distribuyen pues los eslabones de la misma, que es el tema de producción, compras, eh, almacenamiento, que son como fases importantes dentro de la logística y la cadena de suministro. Ok. Dentro de eso, digamos, ¿por qué es importante la logística? O sea, hay como cuál es su punto relevante. ¿Y Porque quién es importante. contiene a qué? Porque es que, digamos que interrumpo a Steven, ¿quién contiene a quién? ¿La cadena de suministro a la logística o la logística a la cadena de suministro? La cadena de suministro contiene a la logística. Ok, listo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque permite que las empresas funcionen de manera eficiente y rentable. Y porque es la clave para la economía local y global. La logística se encarga de qué? De gestionar el flujo de materiales y de la información. Se encarga también de garantizar que los productos estén disponibles en el momento adecuado y en la cantidad necesaria. Permite asegurar que cumplan las etapas de cadena de suministro como es lo importante para ella. ¿Por qué es la clave? Es la clave para el funcionamiento óptimo de la economía local y global. Tener un proceso logístico bien diseñado implica tener los productos finales adecuados en la cantidad suficiente almacenados. Ok, listo. Ahí tocas un tema que es bastante crucial en el tema logística y es saber cuánto producir, en qué periodo producirlo, cómo distribuirlo y cómo entregarlo, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago todos esos, los por qué, el para qué y el cómo dentro de la cadena de distribución, ¿cierto? Entonces tenemos como las condiciones para decir, venga, la logística dentro de todo ello, cómo permite, y en un mundo tan cambiante como el que estamos, la logística cómo funciona para que al final se alcance los objetivos de cada uno de los eslabones de esa cadena de suministro. Pues ahí es donde está el tema de las calificaciones o los posicionamientos de servicio de cada logística. Está un PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL o 5 PL, que es las bases que ellos puedan brindar para esa necesidad en el tema de logística. Si presta almacenamiento, si presta transporte, si presta el servicio de cross-docking, predistribución, o sea, todas las líneas de necesidad que tenga desde el momento de la producción o digámoslo así, yéndonos al tema agrícola, eh, la necesidad que tenga esa persona que en el momento de que realice ya la cosecha y cultivo pueda tener un aprovechamiento de toda su mercancía dentro de los niveles de necesidad de entrega al cliente final. Entonces, saber que le van a hacer su embalaje en las cantidades que él necesita, en las cajas que necesita, hacer el almacenamiento si requiere la temperatura que requiera, de ahí hacer el tema de inventario para la necesidad en cada punto de venta,
Entonces, pues yo creo que parte de la necesidad de la logística es qué servicios le puedo prestar a ese cliente o a ese proveedor para suplir la necesidad del cliente final. Pregunta, ¿quién determina qué producir, cuánto producir? Eh, Consumo, la necesidad del cliente. Pero digamos que ahí viene un tema y es que digamos que cómo se gestiona y cómo los eslabones se unen. Porque al final la logística lo que hace, y efectivamente lo que dice Steven es integrar, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener un operador logístico 2PL o 3PL o el 5PL, que es el que me hace todo el tema de almacenamiento de mi producto final, ¿cierto? Alistamiento, despacho, distribución y entrega. Pero de ahí hacia atrás, ¿qué otra logística, ¿cierto? De producción, porque hay una logística interna de producción. Hay una logística de, digamos que, de traer las materias primas a mi punto de producción. Y dentro de esa dinámica, aunque el operador logístico me pueda hacer hacia adelante de la producción toda la entrega y la distribución, eh, el hecho de que yo decida o quién decide qué producir, cuánto producir, y en ese momento, por ejemplo, que estamos en una temporada, ¿cierto? ¿En qué temporada estamos? La temporada de fin de año, el abastecimiento. Pues, instructor, yo pienso que el tema de quién decide qué producir es el cliente que hace ese marketing y ese estudio de zona para saber en qué punto necesita qué cantidad, según el estrato social, el movimiento económico, las cantidades que normalmente, o el flujo de inventario que se mueve en un día, una semana, en un mes. Asimismo, entonces determina que X producto debo tener tantas unidades en la góndola para garantizar que siempre el cliente lo encuentre cuando lo necesite. Listo, muy bien. Juana María. Profe, buenas noches. Para Buenas noches. determinar la producción, primero, bueno, jefe de producción y gerencia, basados en las estadísticas de tiempos anteriores, basado en eso y en como decía el compañero, en lo que se ha determinado previamente en dichas fechas, o ventas que se han tenido en rango de fechas. Asimismo, se va haciendo el margen de producción. Además que de las ventas, o sea, el área de ventas, cómo mueve, cómo se maneja el flujo con el cliente final. Ok. Lina. Buenas noches. Instructor, yo diría también que es como la demanda del mercado o los pronósticos de ventas o la planificación de los recursos que también funcionarían ahí como para planificar la cantidad de producción. Listo. Javier, Steven. Yo pienso también que ahí va el tema del cliente estratégico o la zona o el tamaño de la superficie donde tengo mi punto de venta o punto de distribución. Entonces, si va dirigido a una zona comercial, si va dirigido a una zona eh, urbana o de viviendas, o si va más dirigido a una zona universitaria. Asimismo va el punto, el tema estratégico de qué tanto debo vender en la zona donde tengo mi punto de venta o de distribución. Listo. Digamos que eso a nivel local y con los temas de última milla, bien. Pero si lo llevamos a un tema más de una cadena de suministro un poco más grande, una cadena de suministro internacional, en la cual más o menos cuando se está produciendo para lo que se vende en diciembre. Instructor, Desde una mayo. preguntita.
Yo Un momento, a ver. coloco Karen y después Javier. ahora en octubre, ya ahí un ejemplo temporada, lo que es noviembre, diciembre. La logística tiene entrada. La entrada de la logística es la recepción y almacenamiento de mercancías de proveedores y vendedores. La logística, tenemos la logística de salida, que es recoger, embalar y enviar productos para satisfacer los pedidos a los clientes. Y tenemos la logística inversa, que es gestionar la devolución de mercancías de los clientes y distribuidores a otros clientes o al proveedor. Por ejemplo, yo tengo, ¿qué? 6 años vendiendo catálogo. Como dijo el compañero Javier, cuando yo empecé a vender catálogo, ¿qué me pedía la empresa? De que mostrara más a los clientes para satisfacerlos y animarlos. Mis ventas eran bajas, pero yo busqué una estrategia que era virtual, colocaba estado, videitos, y ya mis ventas iban subiendo. Donde yo vendía 200,000 pesos, yo pasaba a 2 millones, 1.800.000, y más iba subiendo. ¿Qué venía la empresa? La empresa lo que hiciera era como que animar al cliente y ponerle como que, ¿cómo le digo? La empresa me ponía a mí, me exigía como vendedor, como yo era vendedora, me exigía tantos puntos. Yo venía, alcanzaba esos puntos y me pasaba. Entonces, ¿qué le gustaba a la empresa? Esa mercancía venía de Medellín y la recogía aquí en Oveja Sucre, un corregimiento de acá de Sincelejo. La recogíamos. ¿Qué pasa? Ellos lo que quieren, ¿qué quiere la empresa? De la logística. Ellos lo que quieren es como que animar al cliente, satisfacerlo. Y hoy en día yo tengo años y yo vivo de mis catálogos, que no he hecho yo con mis catálogos. Y cada día voy animando más personas y se van involucrando más en la empresa. Eso es lo que me parece a mí, pues no sé, pues, desde mi punto de vista. Eso sí, la idea es partir de lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque pues que la logística es algo tan amplio, pero pues tan conocido, que al final pues es entender precisamente ese proceso. Javier. Aló, aló. Señor. Bueno, pues ahí el tema importante de ese flujo de inventarios o de la necesidad final es porque permite satisfacer la demanda de los clientes de manera oportuna. Asegurar pues un flujo continuo de la producción y ventas y minimizar los riesgos asociados con retrasos en el suministro y cambio de la demanda. Es garantizar que la necesidad que tenga el cliente, según los parámetros de servicio, pues sean o sea, satisfagan esa necesidad en el tiempo oportuno o en el tiempo que lo requiere. Entonces ahí es donde va el tema de que ahora se produce también pues bajo demanda, no bajo stock de almacenamiento, sino bajo la demanda del cliente, de satisfacer su necesidad. Eso, ahí toca un punto fundamental que, digamos, cambia a partir del siglo XX, perdón, del siglo XXI. ¿En qué siglo vamos? ¿En qué siglo estamos? ¿Todavía en el 21? Claro, todavía en el XXI. Entonces, a partir del siglo XXI, los años 2000 hacia acá, ha venido cambiando un poco todo el tema de cómo se maneja la logística, porque ya las fábricas no pueden producir tanto. ¿Por qué? Porque digamos que es abrir y cerrar de ojos, la demanda cambia, ¿cierto? La demanda no es tan estática como hace unos años atrás. Y cada vez la demanda va evolucionando, ¿cierto? Cada vez compramos y adquirimos productos cada vez más sofisticados, ¿cierto? Con más tecnología, cada vez pues de acuerdo a las tendencias que hay a nivel global. Ahorita el punto crítico es el calentamiento global. Hace 4 años era el COVID, ¿cierto? Y todo eso va afectando ¿qué? Pues mi forma de producir. Y eso era lo que hablaba el video que vieron ustedes, ¿cierto? Del BIC. Entonces, en esa medida, cuando ya aprendo, ¿cierto? A producir por demanda o bajo pedido,
que es la producción por lotes. ¿Ustedes han escuchado hablar de la producción por lotes? Sí, instructor. Listo. Entonces, producir por lotes es algo que estaba dado únicamente para cierta industria, que era la industria de alimentos, pero que ha venido tomando forma y en otros sectores, en la medida que yo sé que voy a producir, no sé, un lote de 1000 unidades. Entonces, para producir 1000 unidades se me va N cantidad de material, se me va N cantidad de pigmento, de pintura, ¿cierto? N cantidad de acero, X y Y. Entonces, cuando eso está definido, las empresas producen de esa manera. Tan así que usted hoy en día puede ir a China, ¿cierto? Y hacer su pedido y usted puede montar su propia marca, ¿cierto? Ahora, eso también lo vemos acá con el tema, por ejemplo, lo que está pasando o de lo que viene pasando, implementando marcas como Éxito, de Uno y demás. Javier Steven. Eh, en la empresa en la que yo laboro, en el área textil, la producción por lotes también va manejada a la tema de tendencia. O sea, un lote va guiado a la tendencia. Entonces puede haber un lote de esas 1000 unidades, pero está dividido en dos tendencias. Verano, invierno o bueno, o sea, dependiendo como el periodo en el que se necesite ese lote. Entonces, hoy en día, aparte del lote, pues va diferido también a eso. Entonces, en el área de textil que es Didetesco, ellos tienen periodos de producción de esa misma línea, puede ser la misma camiseta, pero simplemente cambia el estampado según el vacaciones, fin de año. Entonces, pues también está en el área textil, también se mueven ahora sí. Entonces, fíjense cómo la forma de producción ha cambiado. Ahora, eso si le metemos lo que es fabricación aditiva, ustedes saben que es ya la fabricación aditiva, ¿cierto? Sí, profe, no, profe, ni idea, profe. ¿No? Entonces, la fabricación aditiva tiene que ver con lo que hoy en día también es algo que es un boom, y son las impresoras 3D, ¿cierto? Entonces ya yo puedo imprimir en metal, yo puedo imprimir en plástico, yo puedo imprimir en madera, o digamos que aglomerado, ¿cierto? En concreto, yo puedo producir prácticamente ya en cualquier tipo de material imprimiéndolo. Y eso está cambiando la forma en que las cadenas de suministro funcionan. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos que tenemos un contexto general de cómo las cadenas de suministro y la logística afectan directamente todo el sistema de distribución y comercialización, porque la logística también hace parte, por ejemplo, de entregas en el tema de última milla, que es donde más hay devoluciones por parte de los clientes. Pues es un punto fundamental, un foco en el cual muchas compañías pierden mucho dinero porque los sistemas de transporte o los transportistas, como se dice técnicamente, pues no están cumpliendo con los estándares mínimos para hacer precisamente esa movilidad de mercancía, esa manipulación de mercancía, y hace que se estropeen las cajas, los embalajes, los empaques, y sin necesidad que te toque el producto, hace que las devoluciones pues aumenten. Y eso pasa pues a nivel, digamos que, de entregas solamente. Ahora, acá hay un texto que les traigo a colación frente pues a lo que es la logística y la cadena de suministro. Entonces ya lo referíamos, o ya lo referían ustedes, que la logística tiene que ver con la planificación y gestión de las operaciones, ¿cierto? Y acá es importante tener claro que esto es fundamental, la planificación, ¿sí? Y lo ha referido Steven ya en varios, digamos que intervenciones, y es que es necesario tener como claro qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer. Y
En temas de logística, pues tenemos que ver es dónde se va a almacenar y quién lo va a transportar. ¿Por qué? Porque eso hace que la mercancía o los elementos que se transporten, pues al final cumplan o tengan las condiciones de calidad que me van a exigir a mí mis clientes. ¿Cierto? Entonces, acá hablamos lo que les decía yo de materias primas, productos semielaborados, productos terminados y la cadena de suministro, pues desde su origen hasta su final, tiene que estar enlazada con el tema logístico, ¿cierto? Con el tema de transporte, almacenamiento, manipulación de mercancía y movimientos de mercancía. Dentro de eso, pues lo que les decía, el almacenamiento y el transporte son fundamentales en el tema de la logística, digamos que son sus dos pilares fundamentales, y que eso hace que la cadena de suministro funcione, ¿cierto? Entonces, la cadena de suministro es el proceso y digamos que el transporte o dentro de ese proceso, quien mueve el proceso es la logística. ¿Hasta ahí claros para todos y todas? Sí, señor. La, Sí, instructor. la cadena de suministro depende de la logística para mover, por ejemplo, la carga. Y ahí era donde yo les decía en clases anteriores que, por ejemplo, si había un huracán, si pasa otra vez un tema de confinamiento como nos pasó con el COVID, si hay paros, si hay un deslizamiento, algún desastre natural, pues la cadena de suministro se ve afectada porque logísticamente no se puede operar. Y que a partir de allí, como también lo decía Steven, el tema de los retrasos pueden hacer que mi cadena de suministro, pues, se quiebre, ¿cierto? Y eso genera, lógicamente, unas condiciones de desabastecimiento que al final, pues, se van a ver en pérdidas de la operación para el productor. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea un operador 5PL, pero resulta que el fabricante no tiene materias primas para poder funcionar. En ese caso, yo tengo cómo apoyar de pronto esas condiciones de, de poder ayudarle a la empresa que produce a solucionar ello. Instructor, Señor. durante la pandemia, que es como uno de los choques más más grandes que hubieron con el tema de la cadena de suministros, según las necesidades, asimismo fue distribuido como los parámetros de movilidad en el mundo, pero en ninguno de los flujos de restricción o de confinamiento se sacó el tema del transporte, siempre estaba de primera mano. Sí, pero por ejemplo cuando China dijo, pues cierra los puertos. Ah, sí, bueno, si no había las materias primas, pero o sea, era el que tenía esa materia prima, pues necesitaba principalmente para movilizarla, pues el transporte. Entonces Sí, estaba unido de tener la materia prima, abastecer, tener cómo movilizarla para después proceder a un tema de un producto terminado o semiterminado y ya poder pasar pues al tema de abastecer las necesidades. ¿Cómo se hizo? Pues lo que se hizo en ese momento, los mercados que lograron empezar a abrir producción con los cambios que habían, pues lo que hicieron fue masificar en algunas zonas. En el caso de nosotros, lo que hicieron fue masificar. O sea, si ellos eh, tenían una producción de 1.000 unidades, botaron una producción de 10.000, porque no sabían si esas 10.000 iban a poderse vender en esos días o no iban a alcanzar para abastecer durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces, pues desde mi posición, nosotros no paramos un solo día en el tema del abastecimiento a nivel pues, nacional. Y el tema de tener que dejar de abastecer siempre fue el tema de la materia prima o el tema agrícola. Esperar hasta que se pudiera pues empacar o procesar. Desde mi posición lo que yo viví.
Lo que pasa es que cada área lo maneja o lo ve en diferentes aspectos. ¿Qué fue lo que pasó? Que fue las prioridades. O sea, en ese momento una prioridad eh, textil no hubo, porque no había esa necesidad de abastecerse usted de ropa, pero sí había una necesidad que fue el tema de que nos dañaron mentalmente, era que la ropa antifluidos, que los tapabocas y eso, pero ya la gente no se preocupaba por verse bien vestido, sino que ese antifluido lo protegiera de esa necesidad que se tenía en ese momento. Entonces, Entonces, fíjese cómo y que era lo que hablábamos ahorita, como algo tan insignificante como un virus, porque digamos que nunca lo vemos, pero sí paró toda la economía, hizo que la gente cambiara su estilo de vida, ¿sí? Su forma de vestir. Y muchas empresas pues tuvieron que evolucionar, ¿cierto? Y ahí es donde viene el tema de, digamos que la nueva realidad, ¿cierto? Y la recuperación económica que muchas empresas han venido teniendo, porque de una u otra forma, lo que buscamos acá como cadena de suministro es poder cumplir con esas necesidades que tienen los clientes, con esos requerimientos. Y cuando se ve afectada la cadena por el tema logístico, entonces muchos no tenían materias primas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el alcohol? Muchos dejaron de producir licor, ¿cierto? Para producir alcohol, que pasó con algunas licoreras a nivel nacional. Y así se fueron transformando algunas industrias, o se fueron más bien adaptando a esos nuevos requerimientos. Entonces, muchas empresas que fabricaban ropa, pues resultaron fabricando tapabocas o ropa antifluidos, como lo refiere Steven. El tema, por ejemplo, de los elementos de descontaminación. ¿Se acuerdan del tapete que tenía eh, con qué era que lo desinfectaban a uno? Que uno metía los pies con agua y hipoclorito. O sea, unas cosas que fueron haciendo que la industria también se adaptara a esa nueva realidad. Pero que en la medida que no tenga las herramientas o no tenga los insumos y los implementos, que es lo que vamos a ver en este video de fabricación aditiva, pues pueda llegar a producir. Entonces, si yo no tengo materias primas, pues chun, mi producción queda estancada. Entonces, vamos a ver, este video no dura mucho, dura como unos 5 minuticos. Y ya les hago unas preguntas frente al video, ¿listo? ¿Me dicen si escuchan bien? Manufactura aditiva se define como el proceso de agregar o unir materiales, usualmente capa por capa, para crear objetos a partir de modelos de cómputo. Es un proceso por el cual un archivo 3D es convertido en un objeto físico mediante la adición capa por capa de material. Este material puede ser plástico, resina, metal, papel y mucho más. El término más comúnmente usado como sinónimo de fabricación aditiva es impresión 3D. Mientras este cubre aproximadamente la misma idea, en términos fabricación aditiva, típicamente refleja un uso más profesional de dichas tecnologías, mientras que impresión 3D es usado como un término más amigable para abrir estas tecnologías de fabricación a una audiencia mayor. Es impresión en 3D. En lugar de moldear una pieza o mecanizarla, la manufactura aditiva involucra tecnologías que funden el material, algunas veces usando un láser en el caso de los metales, con el fin de construir una pieza capa por capa. La historia de la impresión 3D, como es popularmente conocida la manufactura aditiva, empezó hace más de 30 años, a mitad de la década de los 80. Sigue siendo utilizada en la producción de prototipos, moldes y la visualización de herramientas. Sin embargo, los avances en las tecnologías de impresión y materiales han permitido que el uso de esta técnica se expanda a numerosas industrias, como la aeroespacial y de defensa, automotriz, productos de consumo e industriales, dispositivos médicos y arquitectura. Las piezas son construidas en vez de ser mecanizadas o moldeadas. La manufactura aditiva hace posible producir formas y geometrías que tal vez no serían posibles mediante ningún otro proceso.
Las posibilidades incluyen partes que tienen canales internos de alta complejidad, partes que requieren vacíos o estructuras tipo panal para ahorro de peso. Asimismo, la manufactura aditiva hace posible personalizar una pieza o cambiarle detalles en el último minuto, porque no requiere ni molde ni herramental. Adicionalmente, la manufactura aditiva puede eliminar trabajos de ensamblaje, porque una pieza compuesta por pequeños componentes puede ser construida como una única pieza. La fabricación aditiva se inicia a partir de la creación de un archivo 3D mediante un programa de modelado CAD software, Computer Aided Design o diseño asistido por computadora. Luego de este primer paso de la fabricación aditiva, este archivo es interpretado por la impresora y especifica dónde ésta debe añadir material. El principal beneficio de crear un objeto a través de fabricación aditiva es que cada unidad cuesta lo mismo, haciendo realmente accesible producir una unidad o varias. Tampoco hay necesidad de invertir en herramientas. La fabricación aditiva es particularmente efectiva específicamente donde los métodos de fabricación tradicional son ineficientes. Para compañías y para individuos, fabricación aditiva redefine la relación entre diseño y fabricación, considerando que un objeto puede ser producido si puede ser imaginado, mientras en la fabricación tradicional existen límites y restricciones. La fabricación aditiva ofrece una libertad de formas, figuras y cantidad, permitiendo Producción de partes funcionales en una sola etapa. Producción por lotes. creación de equipos mecánicos de alta performance. Ofrecer personalización masiva. Se identifican 4 beneficios de la manufactura aditiva en la fabricación de herramientas y piezas finales: la reducción de costos, la disminución en los tiempos de espera, el incremento en la eficiencia y funcionalidad de la producción y la posibilidad de alcanzar una mayor personalización de productos elaborados. Cada vez más industrias ven en la impresión 3D una oportunidad para desarrollar su producción a menor coste y de manera más rápida. Siguiendo esta tendencia que siguen ciudades como Barcelona y su IIN 3D Hub, los países latinoamericanos han decidido subirse al tren de la revolución industrial al dar a conocer el primer consorcio de fabricación aditiva en Latinoamérica en la ciudad de Querétaro como parte del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Con una inversión de más de $13 millones, la principal meta del proyecto es aumentar la cooperación científica, tecnológica y de innovación en la región centro-norte del país, así como aumentar la utilización de las tecnologías 3D en diferentes industrias, centros de investigación e instituciones educativas. En Latinoamérica, la impresión 3D está avanzando lentamente, debido a que hay dificultades de presupuesto y acceso a la tecnología. Las empresas que fabrican equipos saben que el potencial de Latinoamérica puede ser muy grande, pero todo avanza de manera lenta en comparación a otros países. ¿Cómo vieron el video? Muy bueno, muy bueno. Entonces, aquí lo que vemos es que está cambiando la forma de producción, ¿cierto? Y que si eso está pasando a nivel global, pues que llegue aquí se puede demorar, ¿cierto? Pero va a llegar. Entonces, eso va a hacer que las cadenas de suministro cambien. Yo ya no necesito traer las piezas, entonces, no sé, una pieza de un vehículo que se dañó y necesito importarla, pues ya no necesito importarla. Simplemente necesito el modelo 3D y a partir del modelo 3D puedo generar la pieza aquí en Colombia si tengo la impresora o en cualquier parte del mundo donde esté la impresora y el material. Entonces, es ahí donde las condiciones de las cadenas de suministro están cambiando y están llegando a otro nivel. Aquí, digamos que dentro de las funciones de logística y la cadena de suministro, pues tiene que ver con todo el tema de perdón, del canal de aprovisionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que me están llegando a mí los productos? ¿Estoy trabajando con productos solamente nacionales, nacionales e internacionales o solo internacionales?
desde dónde están llegando esos productos, porque es que de ahí el flujo de esa cadena pues se va a ver intervenido o se va a ver afectado por ciertas condiciones que se pueden dar en el mercado. El canal de distribución tiene que ver es cómo yo entrego ya los productos terminados, que tiene que ver con los operadores logísticos, ¿cierto? Y cómo dentro de esa cadena, de ese canal de distribución, se almacena, se hace el alistamiento y se distribuye o se entrega, ya sea al punto de venta o ya sea como un sistema de dropshipping a su cliente final. En temas de, digamos que las primeras partes de las cadenas de suministro, que es todo el tema de fabricación, pues se da el tema de aprovisionamiento, ¿cierto? Que es de traer las materias primas o los materiales para la producción, la transformación de los mismos. Todo el tema de la logística de producción, que es fundamental, pero que como vieron en el video va a venir cambiando en la medida que, por ejemplo, ya no necesito producir tanta cantidad, ¿cierto? Yo puedo producir por lotes, pero si yo tengo una impresora 3D o hago una producción aditiva, ¿cierto? Pues tengo un mayor control en mi forma de producir. O sea que mis costos de producción van a bajar. Eso hará que la logística de la producción pues cambie, porque ya no necesito tanto, digamos que tanto mecanizado, no necesito tanto espacio para poder producir como lo necesito con la forma tradicional. Pero en la producción es importante tener claros los sistemas de abastecimiento, ¿cierto? Por un lado, los sistemas de almacenamiento y los procesos o los pasos que hay para la producción. Fábricas que tienen que ver con todos sus sistemas de ensamblaje, entonces todas las líneas de ensamblaje, pero también hay fábricas que hacen todo el tema de producir, por ejemplo, el tema de que no va a cambiar con la fabricación aditiva, por ejemplo, el trillado del arroz, eh, mucha producción de alimentos, no va a cambiar mucho. ¿Cierto? Entonces, todas esas líneas de producción necesitan una logística muy exacta para poder tener ese control de costos y gastos, que al final es lo que se quiere, es maximizar la inversión, ¿cierto? Teniendo los menores riesgos posibles. La distribución comercial, que es toda la operación logística hacia adelante en el clúster postproducción, y los servicios postventa, que son fundamentales para el tema de la fidelización de los clientes. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Ya no están? No, instructor, para mí está todo claro. Listo. Bien, si quieren intervenir, si quieren ampliar, levanta la mano y no hay lío. ¿Listo? Eso es un tema entre todos construir el conocimiento. ¿Cuál es la función de una empresa comercial? ¿Cuál será la diferencia entre una industrial a una comercial? Aló, aló. Señor. Instructor, pues yo iba como a dar un aporte que es lo que he visto en el tema de la producción aditiva, es que ahorita ha sido más direccionada en dos campos, que es con el tema de producción de automotriz, que es la que más ha recibido impacto en ese, y en el tema de plásticos y cartones, porque pues eso ha cambiado mucho el tema de producción alimenticia en el tema de empaques, o sea, de tener un empaque más confortable, más resistente, de mejor calidad y de diferentes presentaciones en el tema de la producción aditiva. Esos son los dos campos que se han visto como más aprovechados. Ujú.
Muy Y, bien. y con el tema de la empresa industrial, pues a la comercial, pues en el equipo en el que yo estoy en el comercial y lo que nosotros hacemos es simplemente suplir la necesidad que ya viene desarrollada desde el área industrial, que es garantizar que ese producto que ya se hizo o ese elemento o ese alimento llegue a su cliente final. Entonces es buscar desde el área de las ventas, de distribución, que ese producto o ese elemento que necesitan entregarle a ese cliente llegue de la manera oportuna a costos no tan elevados en el almacenamiento, en el transporte y la distribución. Vale, muy bien. Entonces ahí viene un tema que es fundamental y es que cuando hablamos de la logística para las empresas comerciales, pues como ya no fabrican, entonces no tienen esos dos primeros que es aprovisionamiento y producción, ¿sí? Y acá es donde está el tema que nos habla Steven, que son la distribución comercial y el servicio postventa. En las empresas de servicios, pues es un poco más limitado, porque generalmente los servicios, pues, no tienen mayor tema de almacenaje. Entonces, cuando yo hablo de empresas de servicios, pues, hablo de las mismas empresas de transporte, ¿cierto? Prestan servicio de transporte, las que prestan el servicio de almacenamiento, ¿cierto? Los bancos, entre otras. Entonces, muchas de ellas, su función no requiere un mayor esfuerzo logístico, pero aún así se requiere, ¿cierto? Entonces, es ahí como las diferentes cadenas, dependiendo del sector económico, por eso les hablaba en algún momento de los sectores económicos, que son tres, aunque ya está llegando el cuarto sector, ¿cierto? Que es el sector de la información, que hace parte del sector de los servicios, pero es una discusión económica, hace parte la logística, o sea, la logística está en todo lo que hacen las empresas, sean comerciales, de servicios o industriales. Vamos a partir de ahí, pues, cuáles son, digamos que, los objetivos de la logística, que pues básicamente son tres, ¿cierto? Que son satisfacer la demanda de los eh, empresas y los consumidores, la calidad en que deben llegar los servicios, o sea, la que presta el servicio logístico y el costo, ¿sí? Si ustedes van a decir, no, vamos a exportar aguacates. Entonces, ¿cuál es la demanda? Pues llevar los aguacates del punto, digamos que lo están produciendo en el Tolima y los van a exportar por Buenaventura para China. Entonces, es cuánto me cuesta a mí. Entonces, la demanda a satisfacer es llevar los aguacates del punto de producción al puerto. Esas condiciones de servicio pues deben de ser dadas, ¿cierto? Con el tema del almacenamiento, ¿cierto? O la unitarización de esa carga, los elementos que debería tener la carga para su protección, la calidad del servicio, entonces ahí hablo de que el remolque o el tractocamión tenga las condiciones de seguridad, ¿cierto? Y demás, pues para que la mercancía no vaya a sufrir y el costo, pues cuánto voy a cobrar por ello. Hay muchos objetivos, ¿cierto? Pero digamos que nos vamos a centrar en las condiciones de la planificación. Y es que dentro de la logística, muchas empresas no lo tienen en cuenta como un factor determinante y de competitividad. ¿Me explico? Cuando vamos a hacer un producto y digamos que montamos la publicidad, lanzamos el producto y establecemos el precio, muchas veces ese producto tiene un alcance no a nivel del municipio, o en el caso de Bogotá, puede llegar a un carácter regional o a un carácter nacional o a nivel internacional. Y resulta que yo no tuve en cuenta todo el proceso que se requiere para una producción mucho más rápida. Uno. Dos.
no calculé el costo del transporte por llevar mi producto a diferentes partes del país, ¿cierto? Solamente yo calculé que lo iba a producir en Bogotá y ya. Pero cuando se va creciendo las ventas y la operación va aumentando y se sale del contexto que inicialmente se planeó, pues vamos a tener ahí una, digamos que brecha o quizás un proceso de desabastecimiento que no se calculó. Entonces, todo eso se puede convertir no en una ventaja, sino en una desventaja para la empresa. Y hay casos puntuales que ustedes pueden buscar en internet, que es que, vamos que uno puntual que se trabaja en temas de comercio internacional, en una feria que fue un productor de achiras aquí en Colombia, para una feria en Estados Unidos, le dijeron, listo, su producto me gusta, me parece que cumple con las condiciones, el empaque está, digamos que de acuerdo, necesito 2 contenedores a la semana. ¿Qué creyeron ustedes o qué creen ustedes que pasó cuando al productor le dijeron que necesitaban 2 contenedores por semana de achiras? Pues que no tenía la capacidad de producción de esa cantidad. Exactamente. Y eso tiene que ver con la planificación logística. ¿Por qué? Porque si yo me voy a una feria en el exterior, cuando ni siquiera conozco bien el mercado nacional y no lo he abastecido, no conozco esas dinámicas de mercado, y me voy a exportar, que es lo que pasa con muchas personas cuando tienen buenos productos, y pues cuando llegan al mercado internacional, efectivamente lo necesitan, cumple con las condiciones, pero pues no tengo la capacidad para esa producción. Entonces, ¿qué pasa con ese negocio y esa empresa? Pues no funciona y decae. ¿Por qué? Porque fue creada con un tema de, voy a llegar al mercado internacional. Sí, pero pues si es que usted necesita 2 contenedores a la semana, imagínese el volumen de producción que debería tener. Entonces, así hay muchos casos que ustedes pueden verificar por internet que tienen que ver con esa planificación de la logística. ¿Listo? Preguntas. Hasta ahí. No, señor profe. Listo. ¿Cuáles son los eslabones que hacen parte de la cadena de suministro? Distribución, planificación, abastecimiento, fabricación, entrega y devolución. Ajá. Entonces, ¿qué es la planificación? Y creo que es lo principal, ¿no? Sí, profe. No, profe. Ni idea, profe. Tener como presente qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a hacer. Entonces es cómo se va a operar, Aló. ¿cierto? Señor. La planificación en la cadena de suministros es el proceso y seguimiento del flujo de bienes desde el abastecimiento de componentes y materias primas hasta la fabricación, distribución y venta final del producto terminado. Sí, pero digamos que eso en palabras más coloquiales, ¿cómo se diría? En palabras más coloquiales es entender que en ese proceso se van a tener pérdidas, se van a tener que hacer cambios, garantizar
inocuidad, capacidades de almacenamiento, o sea, todos los pros y los contras que deben tener la producción o el despacho de ese producto final. ¿Qué ganancias o qué pérdidas puede ocasionar? Listo, muy bien. Por ejemplo, en lo que dice Javier, pues tiene, es, por ejemplo, el despiece. ¿Cuántos vestidos me salen de 1 metro de tela? ¿Y cuánto de eso se desperdicia? ¿Cierto? Porque pues esos desechos, o digamos que esos retazos, tienen que ir a un lugar de almacenamiento, que debo yo tenerlo para que al final esa tela no se vaya a perder o esos retazos no se pierdan, sino se tengan otra salida. Todo el tema de las condiciones que debo tener dentro de la producción, cuánto se demora la producción, entonces cuánto se demora haciendo X pieza, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de producción animal, sobre todo lo que son cría o levante de animales de engorde como cerdos, vacas, gallinas, pollos, etcétera, pues son los tiempos que ellos se toman para poder generar en los puntos para el sacrificio. Y algo tan sencillo como eso, pues requiere una planificación porque es que necesito saber cada cuánto debo alimentarlos, cada cuánto comprar el alimento y traérselo, ¿cierto? Y todas las condiciones que no las consideran como una operación vital, pero pues que al final sí los, y pasó, digamos, con el tema de, después de la pandemia vino la, ¿cómo se llamó? El movimiento social que hubo, los paros, ¿se acuerdan? Que hizo que los precios también se aumentaran. Eso se llamó ¿cómo se llamaba eso, mami? Por la Cuando, inflación, instructor. No, no, que empezaron a haber paros porque los jóvenes, el estallido social, ¿cierto? Que entonces que Ah, sí, dejaron, sí. que no pasaban los alimentos, entonces los huevos se subieron de precio, el valor del pollo subió, ¿cierto? Porque no hay alimento para poder generar las condiciones de, digamos que de nutrición para esos animales y muchos perdieron de esas inversiones. Entonces, esa planificación debe estar dada en todo el desarrollo que va a tener para la producción, si estoy hablando de una empresa productora o industrial, o para todo el proceso de comercialización y almacenamiento, que son las empresas comerciales y de servicios. El segundo punto es el abastecimiento. Ya planeé, ¿ahora qué hago? Ahora, dentro de la planeación también es necesario buscar los proveedores, ¿no? Debo tener claros los proveedores porque ¿qué pasa si un proveedor no me cumple? ¿O qué pasa si solamente dependo de un proveedor? ¿Qué Pues pasa si depender ese de un, so- proveedor? pues depender Dígame. de un solo proveedor puede hacer que mi producción no sea continua y que afecte mi cumplimiento en mi nivel de servicio en las entregas de mis pedidos. Exactamente. Entonces, fíjense cómo eso hace parte de la planificación. ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Cuáles son mis alternativas? Si voy a necesitar algún producto sustituto, ¿cierto? Para poder generar todos esos planes de contingencia que más adelante sea. El abastecimiento. ¿Qué tiene que ver el abastecimiento? No, ninguno. Ya todos se fueron. Es garantizar que lo que necesita ese cliente esté en el momento que lo requiera o garantizar que ese producto o ese elemento
Eh, en el caso de nosotros, en nuestra canasta familiar, cuando hablamos de hacer mercado, es abastecernos, es que los elementos que requiero para mi diario vivir estén en el momento que lo requiero. Entonces, que si para el almuerzo tener la cantidad suficiente para mi consumo semanal, quincenal de tomate o cebolla, es eso. Calcular cuánto voy a necesitar para mi abastecimiento personal o mi satisfacción personal, y en el caso de la cadena de suministros es garantizar que las unidades, según mi superficie de venta, esté distribuida en la cantidad y en la cantidad que se requiera. Entonces, arrancamos con que nosotros hicimos una planificación, ¿cierto? De cuánto íbamos a producir, eh, digamos que cuáles son los tiempos de producción. Pues yo debo ser coherente, como lo dice Steven, es saber cuánto voy a consumir de esos productos cada cuánto tiempo, ¿cierto? Y que a partir de allí yo pueda establecer como las métricas de cumplimiento, porque todo eso tiene métricas. Tiene los famosos KPI. ¿Se han escuchado hablar de los KPI? No, instructor. ¿No? Que son los indicadores de gestión. Entonces, por ejemplo, yo planeé que iba a hacer, no sé, 5 lotes de 5.000 unidades, pero resulta que no me llegó toda la materia prima al tiempo y solamente pude hacer 4 de 800 unidades, ¿cierto? Entonces, ese indicador dice que yo no tengo mi producción ni al 100% de lo que yo calculé, ¿cierto? Sino estaríamos hablando entre un 60 y un 70% de la producción. Porque yo, 8 por 4, 32, estoy hablando más o menos del 64% del 100% que tenía planeado eh, inicialmente. Entonces, acá todo lo que es en logística tiene métricas o tiene indicadores que van haciendo efectivamente que yo me mida y pueda concluir los, digamos que las metas que tengo planteadas. Viene el tema de la fabricación, es que yo no puedo fabricar si no tengo las materias primas o los elementos necesarios para la fabricación, ¿cierto? Entonces, acá en la fabricación se tiene en cuenta en ese eslabón, pues las industrias que hacen toda la transformación, ¿cierto? De ese producto o de esa materia prima a productos terminados, ¿cierto? Y acá les hablan de eso, de el número de métricas, ¿cierto? Mayor número de métricas porque pues acá tenemos materia prima, productos en proceso, productos terminados, productos almacenados, ¿cierto? Productos por despachar. Y en la fabricación se ve, digamos que, un cuello de botella bastante complejo, porque es el punto de salida de mis productos finales, ¿cierto? Si la fabricación no tiene suficiente abastecimiento, pues no tiene cómo despachar, ¿sí? Y eso pues conlleva a retrasos en el resto de la cadena de producción. Es ahí donde la logística pues debe garantizar, el desarrollo logístico debe garantizar que todo fluya de acuerdo a qué, a la planeación, a la planificación. Por eso es fundamental hacer ese proceso de planificación. Y ya entonces viene todo el tema de entregas, ¿cierto? Y digamos que todo el tema de distribución, que hace parte pues de que ya tengo los productos listos, ya el cliente me hace el pedido, yo lo que hago es todo el proceso de picking y packing, el tema del listamiento y el tema de despacho. Y viene el último, que es el tema de las devoluciones, que tiene que ver con productos defectuosos, dañados, en mal estado, y que al final, pues eso se vuelve, esto no debería existir, ¿sí o no? ¿A ustedes qué opinan? ¿Debería existir la devolución, el retorno en una buena cadena de abastecimiento o no? Instructor, qué pena, es que le iba a hacer una consulta. Señor. Eh, Cuando usted hablaba de los KPI, ¿es lo mismo que se puede manejar con el tema de OTIF? Sí,
son los indicadores que ustedes tengan para su operación. Ok. Y pues el Entonces, tema de retorno y devolución no debería existir porque para eso hubo se pensó en un cliente estratégico pensando en que se va a vender el 100% del producto y eso ya afecta los ingresos económicos al tener que asumir pérdidas en esa devolución. El producto ya, que muchas veces ni siquiera es por calidad, sino porque duró mucho tiempo en góndola y ya por tema de vencimientos y calidad del cliente, pues no va a seguirse, no se va a poder seguir manteniendo exhibido. Entonces, esas devoluciones ya va afectando ese costo base de ujú, haberlo producido. y los indicadores, ¿no? Porque pues, digamos que si yo tengo una evolución del 10%, que es bastante alto, o sea que realmente yo no estoy vendiendo el 100%, sino apenas el 90%, porque el 10% son devoluciones. Y eso ya es una pérdida de mi indicador. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? Sin ¿Quién dice contar no? que el proveedor o el productor haya tenido que acogerse a algún tema de producción en promoción. Entonces ya no es el 90, sino el 80 o 70 porque el resto se fue a menor costo A de menor, venta, ¿no? a menor precio de venta. Digamos que Sí, el de costo venta, se mantiene, pero pues a menor de precio venta. de venta. Ajá. Muy bien. Listo, ¿cómo van? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Listos para hacer ese mapa mental? Listo. Entonces digamos que acá hemos resumido. Andrés, No, que sí, que más que preparado. entonces lo que ustedes tienen que hacer acá en el mapa mental, les recomiendo que vean este video. Es largo, pero pues tiene como un tema de la transición que se dio por el COVID. Entonces, hay que tener en cuenta que los requerimientos de la cadena de suministro dependen de muchos factores, ¿cierto? Dependen del estudio de mercado, dependen de las condiciones que tenga. Entonces, dentro de ellos está la moda, ¿cierto? Eh, temas de tendencias, ¿cierto? Todo el tema que está pasando, por ejemplo, con el conflicto armado a nivel internacional, las guerras que hay, ¿cierto? Todos esos movimientos sociales, eh, temas globales como el calentamiento global, ¿cierto? Entonces ya la gente está dejando de consumir ciertos productos por otros. Entonces todo eso hace que los requerimientos de la cadena de suministro cambien y cambian de una manera veloz, rápida, y la respuesta que deben tener los eslabones de la cadena de suministro pues deben ser a esa misma velocidad. En la medida que no lo hagan, sino que se atrasen, pues van a perder competitividad. Dentro de eso, pues vemos que están los 5 aspectos fundamentales de la cadena de abastecimiento, que son ¿cuáles? Distribución, planificación, abastecimiento, Ujú. fabricación, entrega y devolución. Listo. Entonces, esos 5 son los que yo voy a tener en cuenta como mis principales eslabones o procesos que tiene la cadena de suministro. ¿Que se pueden ver alterados? Sí. ¿De acuerdo a qué? Pues a muchos factores que quizá los podemos o no los podemos controlar. Que a partir, digamos que de las condiciones que se han venido dando, la producción por lotes está tomando mayor fuerza porque hace que los costos de producción sean menores, o sea, menos desperdicios y se optimicen los tiempos de producción. Que la estructura digamos que y el entorno de desarrollo logístico, pues tiene que ver con todos los procesos que hay antes, durante y después de la producción, que a partir, digamos que de lo que haga la empresa, entonces si es una empresa productora,
tiene un tema de planificación, de abastecimiento, ¿cierto? De producción, ¿cierto? La planeación de la producción, de la distribución y de la devolución. Pues si es una empresa de comercialización, pues solamente tiene almacenamiento y distribución, como algunas empresas de servicios. Los modelos, el entorno del desarrollo de la logística, pues hace parte de todo el lado, de todos los procesos de la cadena de suministro, y la logística realmente es la quien dinamiza la cadena, ¿cierto? Entonces, es un desarrollo muy estratégico y que parte de la planeación. Y pues de ahí vemos cómo está organizada la cadena de suministro con sus eslabones y cómo se dinamiza a través de los procesos logísticos. Que hay modelos de gestión, ¿cierto? Que se dan pues de acuerdo pues a las condiciones que tiene cada sector, ¿cierto? Y cada uno de los subsectores que hacen parte de las cadenas. Entonces, el sector textil tiene una dinámica que es diferente al sector de medicamentos, que es diferente al sector de alimentos, que es diferente al sector de la construcción. Pero como lo decía Karen, creo que era el tema de la forma en que se hace la distribución, ¿cierto? O la forma en que las empresas motivan a sus, en ese caso ella como vendedora, pues dinamiza toda la cadena que hay dentro de la distribución. Que esos modelos de gestión pues tienden a minimizar costos, reducir tiempos, ¿cierto? Y que digamos que se van a ver afectadas por temas de lo que viene, que es la producción aditiva. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda, pregunta, inquietud. ¿No? ¿Todo claro? Sí, están con sueño. Entonces, ese es el mapa mental que, de acuerdo a los lineamientos que nos den mañana, les digo dónde lo van a cargar, ¿vale? Y queda para que empecemos ya a trabajar el mapa del proceso logístico, pues ya es un mapa de proceso, entonces les voy a pedir que ahí sí tengamos en cuenta que es un proceso, ¿cierto? Y entonces miremos como cuáles son esas condiciones que deben de cumplirse para poder establecer los diferentes procesos. ¿Listo? Pues nada, no sé si no hay preguntas, no hay dudas. Javier. Instructor, lo que pasa es que quería como hacerle un comentario, creo que a varios de nosotros ya nos ha pasado, y es que la plataforma desde el día viernes ha estado molestando, y hoy yo intenté ingresar como unas 3 veces y no ha dejado ingresar. No sé si es Está tema de caído el sistema. caído, entonces no se ha podido ingresar, o cuando uno ingresa, muestra solamente parte de la información del curso y la otra la deja como bloqueada, entonces Ya, sí no no, está apareciendo. pero les decía que hagan la actividad y yo mañana les envío un correo para los que me dieron el correo, que por eso pues gracias a los que me dieron el correo fue que pude compartir la reunión de hoy. Les enviaré un correo con las indicaciones si lo vamos a cargar. Sí, lo más probable es que nos debamos crear un SharePoint acá en Google, en Office 365, y ahí ustedes carguen la información. Entonces no se preocupen por ello, vayan adelantando, o sea, hagan el mapa mental y vamos a ir adelantando esta que es el mapa de proceso logístico. La idea es que esto sería adaptado a su proyecto, entonces que ustedes hagan el mapa de proceso de su proyecto. Y para la siguiente sesión ya nos sentemos con grupos
para mirar qué proyecto tienen, cómo lo vienen trabajando, qué preguntas hay, y ya ir adelantando el tema que también pues lo necesitamos hacer. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Instructor, Señor. ¿será que usted de pronto me podría compartir ese PDF, la guía de aprendizaje? Que a mí Claro, no, ya se los comparto acá eso, para que hacer para que más lo tengan claros. ahí. Ujú. Y ya les voy a anotar acá qué es lo que van a hacer. Ahora porque no me va a compartir. No te quiero enviárselas por correo. Que no me va a compartir. Ya se las envió al correo, más bien. Se los comparto acá. Listo, instructor, gracias. Ya mismo hago eso. Entonces son la fecha, la fecha, la fecha, la fecha. Otra preguntita, instructor. Siempre Señor. sí se pudo cuadrar, digamos, el cronograma de actividades. Nos toca que ajustarlo porque pues con esta novedad de la plataforma nos toca que hacer un ajuste. Pero igual todos se los informo una vez yo tenga las indicaciones de la coordinación. No se preocupen por eso. Entonces, una vez yo tenga la información, se las comparto acá a su correo. Chun, 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 chun. Y aquí les voy a enviar este correo. Guía de formación. Así, bueno. Listo, entonces acá está su guía. Chan, chan, chan. Entonces, esperen para que una vez ustedes me confirmen si les llegó la guía. Y con eso cerramos las sesiones de hoy. Quieren realizar las actividades. Vamos a copiar aquí la guía. Entonces la actividad. Chun, 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 chun. Chun, chun, chun. Listo, pero ya. Ay, Dios. Listo, me dicen si les llegó ya el correo, por favor, y ya con eso damos por terminar la clase de hoy. El mapa es un mapa mental, o sea que no tienen que tener conceptos, sino es unos
Que acuerden que, bueno, ustedes saben cómo se hace un mapa mental, ¿cierto? Y sí, instructor, sí, a mí ya me llegó. Y sí, sí. Ya me llegó el correo. Listo. Entonces el mapa mental se supone que la idea principal va en el centro, y se coloca la primera idea en la parte de arriba y ahí como las manecillas del reloj, ¿cierto? Se va haciendo. A ver, Steven Bernal no le llegó porque no llenó el Forms. Por eso no le llegó. Pero lo reenviamos. O si gusta, mi instructor me lo comparte por WhatsApp y yo se lo paso a ellos en el grupo. Pues para que sea más. No, igual es para tener los correos. Listo. Sí, un mapa es el mapa mental y el otro ya es el mapa del proceso logístico como tal. Ojalá que ese mapa del proceso logístico sea parte de su proyecto. Si quiere, para los que hacen falta por el correo, aquí les dejo el formulario de Forms para que me regalen ahí y se los compartan a sus compañeros los que no les ha llegado. Y yo actualizo desde ahí. ¿Listo? Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Cómo les pareció la clase? Vaya, es muy tarde. Más bien los dejo. Entonces, sí, ya les va a coger el sueño. Entonces, dejo hasta aquí la grabación. Les agradezco mucho el Muchas tiempo y gracias. quedamos ahí atentos a cualquier inquietud. ¿Listo? Y por favor que los compañeros que no han llenado el formulario lo llenen para tener la base de datos más actualizada. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas Feliz noche, gracias. instructor. Muchas gracias.